¿Están listos, hermanos? Vamos a estar de pie y vamos a la palabra. Vamos a estar en la escritura de Primera de Timoteo, hermanos, capítulo 2 y el versículo 4. Gloria a Dios. Sea su nombre glorificado. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios, hermano? Primera de Timoteo, capítulo 2 y versículo 4. Si usted está ahí, detenga su mirada, por favor, y se queda ahí mientras lo leemos. Gloria a Dios, la palabra se lee, hermanos, para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el versículo 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Señor, te honramos, te glorificamos por esta oportunidad que nos das de presentar esta palabra. Señor, esperando que tú hagas lo que tienes que hacer, dando el entendimiento, dando la fuerza para que tu pueblo se esfuerce y sea, Señor, de grande bendición en la vida de ellos como en la vida de la iglesia. Señor, toma el control, el dominio de cada uno en esta hora, de nuestros pensamientos, sentimientos y todas estas cosas, para que tu palabra, Señor, corra y dé el fruto de lo cual tú esperas, el 30, el 60 y el 100 por uno. Señor, los ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Quisiéramos predicar esta palabra con el tema, hermanos, los dos deseos de Dios. Vamos a ser ligeros, solamente permanezca en su banco para disfrutar de esta palabra. Gloria al Señor. Sabemos que desde el inicio de la creación Dios se propuso y uno de ellos era salvar al mundo perdido. Esta promesa Dios se la dio, hermanos, a Abraham. Cuando le dijo estas verdades, le dijo: y de tu simiente, de tus lomos, saldrá quien salvará a mi pueblo. Gloria a Dios. Gálatas dice que llegado el tiempo del cumplimiento de la ley, Gálatas 4:4, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ese tiempo se cumplió como a este día, con el propósito de que todos los hombres sean salvos. Gloria a Dios. Uno de los grandes deseos de Dios, sabemos que cuando hablamos de deseos, hay muchos deseos, pero estos dos deseos son únicos y quisiera que los similara y los guardara en su vida. Estos dos deseos son únicos, el plan de Dios redentor, hermanos. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo. Ese era un cumplimiento de ese deseo, ¿verdad, hermanos? Como personas tenemos deseos de alcanzar metas, de que nuestros hijos tengan logros. Pero el plan de Dios es que todos seamos salvos. La salvación, hermanos, que ha sido dada desde el cielo de parte de Dios, mandando a su Hijo para morir en el Calvario, para redimirlos, para salvarlos, para limpiarlos y para hacerlos parte del pueblo redimido, para hacerlos parte de ese grupo que se prepara, hermanos. La palabra dice que Él viene por una iglesia que se prepara, que se limpia, que se perfecciona, que cada día está haciendo lo mejor para Dios. El proverbista en el capítulo 4 dice que los cristianos vamos como la luz de la aurora, de aumento en aumento. Cada día nosotros tenemos que ir superando los errores, las faltas que cometemos. Tenemos, ¿verdad?, un proceso de seguir avanzando cada momento, porque la iglesia, hermanos, Pablo en la carta a los Hebreos dice que no somos de los que retrocedemos. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios, hermano? No somos de los que retrocedemos, sino de los que guardamos la palabra. Hermanos, el evangelio es el arca. El evangelio es la forma como el mundo podrá ser salvo. Gloria a Dios. Jesucristo en el capítulo 10 se presentó al pueblo como la puerta, como el camino.
Entonces Jesucristo es esa puerta para escapar, hermanos, de la condenación o de la destrucción de esta tierra. Pedro dice que los cielos y la tierra están reservados para el día del juicio. Yo quisiera que las personas que están en esta tarde, que no han aceptado a Cristo, tomen muy en serio estas verdades. El plan de Dios es que ninguno perezcamos. Pero esa palabra no puede ser eficaz ni puede realizarse si la persona no hace uso de la voluntad de Él. El nuevo pacto, hermanos, no exige, solamente establece las reglas que tenemos que vivir. El nuevo pacto, hermanos, es conocido como la libre expresión del ser humano, en el cual usted decide si ir al cielo o ir al infierno. Pero yo creo que usted ha decidido ir al cielo. El hecho de estar en esta reunión en el templo de Dios en esta hora es porque usted ha decidido estar con Cristo en las bodas del Cordero. ¿Cuánto le dan esa gloria a Dios, hermano? Usted quiere que ese deseo de Dios se haga real, se cumpla. Gloria a Dios. Fíjese lo que dice Pedro, que Dios no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, dice, no queriendo que ninguno perezca. Si las cosas que no hemos podido arreglar por decisiones propias o por no entender, a eso vino el Espíritu. La salvación, hermanos, los trae también la llenura del Espíritu, con el ideal que los hombres y mujeres los perfeccionemos y tengamos la capacidad. Porque realmente no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que se someta a la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo lo someteremos a ese deseo de Dios? Me imagino que papá y mamá han tenido un deseo con ustedes que sean personas con logros, ¿verdad? Pero muchas de esas veces no se logra lo que uno piensa con sus hijos, porque siempre queda en la decisión de la persona. ¿Se le puede dar un gloria a Dios, hermanos? Este deseo de Dios fue tan grande. No tengo palabras cómo explicárselo. Los holocaustos que bajo de la ley se hicieron no fueron lo suficiente para salvar al hombre, ni tampoco fue lo suficiente para transformar al ser humano. Génesis dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Y la razón básica fue porque todos los pensamientos del hombre estaban de continuo solamente en el mal. Pero con todo y eso, Dios quiso cumplir su deseo. Dios quiso cumplir su propósito salvando al mundo. Pero este deseo, hermanos, tuvo un precio. ¿Cuál era ese precio? La crucifixión de Jesucristo en el Calvario. Esta es la semana mayor, la que viene en breve en este mes de marzo, donde todas las personas en el mundo entero recuerdan ese día, o ese momento, o ese tiempo cuando Jesús fue al Calvario. Pero quisiera recordarle aquellas palabras últimas que Jesucristo dijo: consumado es. Cuando estaba ahí colgado en ese madero, cuando estaba sufriendo el dolor porque usted y yo fuéramos salvos, cuando estaba ahí pagando el precio por nosotros, en ese momento tan difícil, tan crítico, Él dijo: perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen. Es tiempo que usted, iglesia, se sienta con ese privilegio, con ese orgullo. Porque dice la palabra que a todos los que le recibieron, Dios les ha dado potestad de ser hechos hijos, los que creen en su nombre. Y Pablo dice que si hijos somos herederos. Entonces ahí se cumple el deseo de Dios cuando Jesús va al Calvario. Y cuando da esas palabras, que la palabra consumado es, quiere decir es hecho, hecho es. Gloria a Dios. Yo quisiera, iglesia, que usted se sintiera orgulloso, contento, feliz. Porque, hermano, es que el evangelio era la única forma como nosotros podíamos, especialmente el pueblo gentil,
El pacto con el pueblo hebreo no era por gracia, sino era una promesa. De tal manera que los hebreos no reciben esa bendición, hermanos, por gracia como nosotros, sino prometido por Dios, que ellos eran su pueblo. Pero nosotros sí lo obtenemos por una misericordia. Por eso la palabra dice que la salvación, hermanos, de nosotros no es por obras, sino por la misericordia de Dios. Cuando recibimos algo de misericordia, hermanos, Dios espera que nosotros estemos agradecidos. Diga conmigo, que nosotros estemos agradecidos. Hay una pequeña historia que se habla de que cuando a Judas se le dice, a Barrabás se le da la salida y le dijeron: estás libre. Barrabás dijo: es imposible, yo soy el culpable. Pero le dijeron a este hombre que alguien va a tomar tu lugar. Barrabás miró hacia atrás y dijo: ¿quién es? Era Jesús. Alabado sea Dios. Nosotros éramos los que teníamos que pagar por esa desobediencia. Usted y yo éramos los que teníamos que pagar ese precio. Pero Dios quiso que lo pagara su Hijo, hermanos. Ese fue el deseo más grande de Jesús, que su Hijo fuera al Calvario. Porque los toros y los machos cabrillos, el cordero, Juan ve a Jesús cuando viene a ser bautizado por él al Jordán. Dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, regocíjate. Cuando usted viene a Cristo, hermanos, su cuenta está ya pagada. Usted todo lo que tiene que ir es hacerse presente para que sea considerado. Es levantar su mano y decirle: Señor, yo creo. Es hacer un compromiso con Dios y decirle: te serviré, te seguiré todos los días. Quisiera que tomara en cuenta en esta parte: toda persona que no acepte este deseo de Dios de ser salvo, sufrirá por la eternidad en el tormento eterno. La condenación Jesús la llevó. Note que cuando la palabra dice que Jesús fue al Calvario colgado en un madero, en los tiempos de la ley, hermanos, esto significaba maldición. En otras palabras, Jesús tomó la maldición del pecado para ir al Calvario, llevando en esa cruz las cargas de nosotros, los problemas de nosotros, las necesidades de nosotros, las enfermedades de nosotros. Porque Él llevó nuestras enfermedades, dice el profeta mesiánico Isaías, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él es la paz. Jesús dijo: la paz os doy, la paz os dejo. No como el mundo la da, yo la doy. Entonces, cuando usted viene a Cristo, tiene paz. Cuando usted viene a Cristo, tiene el futuro por delante. Cuando usted viene a Cristo, hermanos, usted está entrando en esa puerta cuando Jesús dijo: yo soy la puerta. Aleluya. Es tiempo que la iglesia entendamos. Es tiempo que nosotros apreciemos este deseo de Dios. Es tiempo que nosotros la apoyemos en nuestros corazones y guardemos esa palabra, hermanos, porque ninguna persona que no obedezca no va a ir con Dios. Gloria a Dios. Este es un mensaje en el cual quisiera que usted lo grabe en su mente. Gloria a Dios. El otro deseo de Dios es que seamos libres. ¿Están conmigo, hermanos? Uno de los deseos del mundo entero ahora, uno de los deseos de los jóvenes de ahora, ser libres. Llego a los 18 años, soy libre, puedo hacer lo que quiera. La libertad, hermanos, que es un vínculo dado por el Espíritu, por la palabra de Dios,
Lo dijo Jesucristo en el Evangelio de Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Cuando Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero ¿libre de qué, hermanos? De la condenación del pecado. ¿Libre de qué, hermanos? De la destrucción de este planeta Tierra. Porque el Evangelio, hermanos, es esa arca preparada por Noé. Dice la Biblia que todos los que entraron en el arca fueron salvos. Pero los que no tomaron en cuenta se ahogaron en ese entonces. Alabado Dios. ¿Están conmigo? Somos libres. Diga conmigo, somos libres. Es tiempo que usted se libere del coraje, del enojo, del desánimo. Es tiempo que usted deje el yo, como dice la palabra en esta mañana. La lección se hablaba del yo. Es tiempo que usted entienda que no hay otra forma como llegar con Cristo, solo por medio de Jesucristo. Alabado sea su nombre. Este otro grande deseo de Dios, que seamos libres. ¿Cuál era lo básico de este propósito de Dios? Hermano, es que la libertad es conocida como la fuerza que vence la mentira. O la verdad, hermanos, es la fuerza que controla todas las indecisiones de duda, ¿verdad más? Donde hay verdad desaparece la duda. Donde hay verdad, hermanos, no los perjudica la religión, porque para ir al cielo necesitamos estar seguros que estemos en la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. Jesucristo. Es tiempo que usted como iglesia acepte este deseo de Dios de ser libre, porque la libertad lo lleva a la verdad. Y la verdad los conduce a hacer la voluntad de Dios. Y haciendo la voluntad de Dios, tenemos parte en el reino de los cielos. En aquella ocasión, cuando Jesús estaba en las bodas de Canaán, llegó una persona enseguida y le dijo: tus hermanos, tu madre y tus hermanos están fuera, quieren verte. Dice la Biblia que Jesús, mirando hacia todos, levantando su mano, dijo: ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Todo aquel que hace la voluntad de Dios. Es tiempo que usted entienda que la condenación no es para nosotros. Es tiempo que nosotros entendamos que el infierno no fue hecho para los hombres, sino para Satanás y sus ángeles. Pero ¿cómo lo va a beneficiar si no aceptamos la verdad de Jesucristo? Los religiosos hablan tantas cosas, pero la verdad es una. Ahora, la verdad es el perfil, es el legado donde usted puede diferenciar la mentira. Cuando un creyente está en la verdad, tiene el don de discernimiento. Entiende a Dios, porque tiene el Espíritu de Dios. La palabra dice que no podemos entender a Dios humanamente, que tiene que ser por el Espíritu. Entonces, cuando usted tiene esa verdad en su mente, en su corazón, la otra parte es que usted no retrocede. Los hombres que conocieron esta verdad, como los 12 apóstoles, nunca de los nunca regresaron. En esa verdad encontramos las cosas, lo que necesita el ser humano, como el gozo. Encontramos esa felicidad que el mundo no da. Hermanos, de tal manera que también descubrimos el amor verdadero de Dios. El mundo dice que tiene amor, pero es increíble y es difícil creer a dos personas que se aman y no se llevan bien. ¿Cómo usted ve eso? Es difícil creerle a alguien que hable de amor y que no puede compartir con los demás. Es difícil pensar
que una persona ha recibido a Cristo o ha aceptado estos dos deseos de Dios y no hay un cambio, no ha dejado el mundo. Yo quisiera que me pusieran cuidado las mujeres. No améis al mundo, dice la Biblia. Entonces, porque cuando la iglesia ama al mundo, el amor del Padre no está en ellos. Cuando nosotros amamos lo de afuera, estamos desobedeciendo a ese deseo de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque la verdad viene para identificar la mentira, la falsedad. ¿Qué es falsedad? La falsedad es que el mundo también desaparecerá. Apocalipsis dice que esperamos cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia de Dios. Entonces, pero si usted no conoce esta verdad, va a haber otras personas que le van a decir que no es así. Y como usted no tiene la verdad, no va a saber rechazar. Ser evangélico, hermanos, el evangelio no es religión. El evangelio es libertad, es liberación. Es concientizar a los creyentes, hombres y mujeres, para que vivamos en este mundo piadosamente. Alabado sea Dios. Para que vivamos en este mundo haciendo la voluntad de Dios. Para que vivamos en este mundo, como dice la palabra, estamos aquí, pero no somos de aquí. Que las cosas de esta vida, hermanos, no las veas para vivir con ellas, sino como lo que dice la Biblia, ¿verdad? Porque no puede usted decir, mucha gente acostumbra a decir esa palabra, que ya no, ¿verdad? Ya no vive aquí, vive ¿a dónde vives? ¿En los aires o dónde? Entonces la iglesia es la que más se ha visto frustrada. ¿Y sabe por qué, congregación? Porque cuando no conocemos la verdad, siempre vamos a ser presa de que alguien los engañe. Amén, hermanos. Siempre vamos a caer en el error de la mentira. La mentira, hermanos, es una fuerza, pero es mucho más débil que la verdad. Amén. La verdad los hará libres. La verdad los libertará. La verdad los llevará al reino de los cielos. La verdad los llevará a hacer las cosas que Dios espera. La verdad, hermanos, es el legado con el cual Dios quiere que nosotros no fracasemos. Alabado Dios. ¿Cuáles son los fracasos que la gente vive ahora en día? Si es joven, se le llama también mala decisión, ¿verdad? Pero una mala decisión siempre está coordinada por no saber la verdad. ¿Verdad que sí, hermano? Entonces, pero cuando usted sabe la verdad, no va a caer en ese error. Gloria a Dios. Porque la verdad es que si no obedecemos a Dios, no vamos a poder ser agradables a Dios. Ahora quisiera nomás abrir un poco sobre la otra libertad que habla Gálatas 3. Pablo en este pasaje está hablando que no usemos la libertad para hacer los errores que hace el mundo. Porque hay una parte de evangélicos que quiere usar esta parte porque como son libres, dicen ellos, hacen todo lo que viene y todo lo que les da en la gana. Pero esa libertad no trae beneficios para ir al cielo. Esa libertad es solamente aquí. Pero para ir al cielo tenemos que prepararlos. Amén, hermanos. Tenemos que prepararlos. Dice la palabra que carne ni sangre no entrará al reino de los cielos. ¿Verdad? Solamente lo interior de nosotros, que es el alma. Entonces la libertad con la cual Dios los ha hecho libres, tenemos que saberla identificar, porque a través de esas verdades aparecen otras verdades. ¿Como cuál será, hermano? La de Satanás. Cuando Satanás, la serpiente, se enfrentó a Eva, le dijo, como que Dios te ha dicho que si comieres vas a morir. Aparentemente le dijo una verdad. Le dijo, lo que pasa o lo que acontece es que serás como dioses, sabiendo el bien y el mal.
Entonces cuando no tenemos ese cuidado podemos caer en esa parte, así como Eva cayó en ese fracaso. Amén, hermanos. Entonces, para que no fracasemos los creyentes tenemos que tener la verdad, porque la verdad, hermanos, decíamos que es una fuerza que los mantiene estables. ¿Verdad? Un creyente que tiene la verdad no es movido, es considerado, ¿verdad?, como una persona sobrio, como una persona sólida. Gloria a Dios. Como una persona, ¿verdad?, que no le hace cosquilla a lo demás. Que no desea el mundo. Vive en el mundo, pero lo ve como el mundo nomás. ¿Verdad? Ve lo que ve de los demás. No lo motiva, no lo provoca. Porque si usted no tiene esa verdad y cuando se enfrenta a esas cosas es provocado, es porque usted no está en la verdad. Quisiera traerle a su memoria la vida de José, el hijo de Jacob. José tenía la verdad. Y cuando se enfrentó con el factor de la esposa del Fortifaz, José dijo: no puedo, porque yo tengo la verdad. No puedo ofender a Dios. No puedo fallar a Dios. Entonces, ¿qué acontece en estos casos, hermano? Acontece que cuando usted se apoya de esa verdad, el Espíritu viene para fortalecerlo. El Espíritu viene para llenarlo. El Espíritu viene para quitar todas esas debilidades, para que diga el débil: fuerte soy. Si usted es vencido por estas cosas es porque no tiene la verdad. La iglesia está siendo presa de la tecnología. Está siendo presa de todas esas cosas. Pero es porque algunos de ellos desconocen la verdad. Amén, hermano. Pero cuando usted reconoce esa verdad, es que la verdad os hará libres de esas cosas también. ¿Verdad, hermanos? La palabra libre quiere decir que somos liberados de algo que los está perjudicando. Si es un costumbre, ¿verdad? Si usted tiene un costumbre de ver TV quizás 8, 4, 5 horas, si usted viene a la verdad, usted se libera de eso. Si usted dice: es que para mí es incontrolable ese teléfono, en esta noche yo quiero dejarle la verdad. Si usted acepta esa verdad, eso también lo va a vencer. Porque nosotros somos los administradores. Dijo Dios: hagamos al hombre a imagen y semejanza. El Salmo 8 dice que lo puso como administrador del mundo y de los animales y de todas las cosas que viven en él. Porque lo has hecho un poquito menor que los ángeles. Lo coronaste de gloria y de favores. Entonces, si usted es esa persona, mujer, porque cuando la Biblia dice hombre, acuérdese que en el nuevo pacto ya no hay varón ni hembra. Todos somos un grupo igual para ir al Señor. Gloria a Dios. Entonces, cualquier situación que usted no pueda vencer, si usted es un creyente que no ha podido ser libre para congregarse, es porque no tiene la verdad. Si usted es un creyente que no tiene la facultad de pagar sus ofrendas y sus diezmos, porque no tiene la verdad. Si usted es un creyente que tiene dificultades hasta para orar o de hablar con Dios, es porque necesita la verdad. Porque la verdad es una medicina que los limpia, que los deja solamente para Dios. Quisiera cerrar con Hebreos, lo que dice, ¿verdad?, la palabra, que la palabra de Dios es como una espada de 2 filos. Amén, hermanos. Que va cortando, que va limpiando, que va discerniendo los pensamientos. Entonces, cuando usted viene a la verdad, la palabra lo va a ir limpiando, apartando todo lo que estorba. Amén, hermanos. Y usted será
va a cumplir en usted el deseo de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Vivimos en un mundo confuso de cosas. Incluso entre las mismas familias hay tantas confusiones. Se ha perdido el respeto los unos a los otros. Eso se le llama principios. Cuando estos principios desaparecen de nosotros, hermano, estamos al borde de fracasar porque está caminando la barca sin dirección. Entonces tenemos que cuidar esos principios. Pero ¿cómo los entenderemos y cómo vamos a saber? Cuando Felipe se le acercó al eunuco allá en el capítulo 10, ¿verdad? Del libro de los Hechos. Le dijo a este hombre: ¿cómo entenderé si no hay quien me lo explique? Entonces cuando no tenemos esa verdad, no podemos entender las cosas de Dios. Porque dice la palabra que para el hombre natural le son locura y no las puede entender. Quizás usted diga: yo voy a la iglesia porque pues me invitan y quiero ir. Pero yo quiero decirle en esta tarde: ya no venga porque lo hacen así, sino porque usted quiere que en usted se cumpla el deseo de Jesucristo. Que usted conozca la verdad. La verdad, hermanos, administra todo el sistema de nosotros, ya sea emocional, sentimental, y controla lo más especial de nosotros, el corazón. Dice que el corazón nuevo que lo da Dios siempre va a ser la voluntad de Dios, de dar más. Entonces ese corazón desobediente, desentendido, parrandero, fiestero, amador del mundo, Dios lo vuelve, lo cambia, se lo quita a usted y le da un corazón nuevo. Ese corazón de amar, ¿verdad? Todas esas cosas sale de nosotros. ¿Por qué razón? Porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que permanece en la palabra tiene vida eterna. Póngase de pie en esta hora, hermanos. Alabado sea Dios. Quisiera que asimile ese mensaje, lo guarde, posible lo pueda escuchar, ¿verdad? En alguna otra forma. Los dos deseos de Dios es que usted sea salvo. Vamos a adorar a Dios con un canto que está a cargo de